La Cenicienta del Ritual. Capítulo 10. Han pasado muchos años desde el final del Concilio Vaticano II. Las diversas partes del ritual han sido revisadas según las directrices conciliares. La única parte que aún está sellada con la inscripción «Trabajos en curso» es la que afecta a los exorcismos. Verdad es que tenemos toda la doctrina de las Sagradas Escrituras, de la teología y del magisterio de la Iglesia. En otra parte hemos reproducido algunos textos del Vaticano II. No es este el lugar para transcribir los 3 discursos de Pablo VI y los 18 de Juan Pablo II. Cito al menos una frase de Pablo VI, tomada del discurso del 15 de noviembre de 1972. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, quien se niega a reconocer como existente la realidad demoníaca, o bien quien la convierte en un principio aparte que no tiene, como cualquier otra criatura, origen en Dios, o bien la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras calamidades. Y más adelante añade, este sería, a propósito del demonio y el influjo que puede ejercer sobre personas aisladas, así como sobre comunidades, sociedades enteras o acontecimientos, un capítulo muy importante de la doctrina católica que convendría volver a estudiar, cosa que hoy apenas si se hace. En la práctica, para muchos eclesiásticos de hoy, todo son palabras arrojadas al viento, las de la Biblia, las de la tradición y las del magisterio. Con razón escribe Monseñor Balducci, es bueno que el público sepa qué crisis, por lo menos doctrinal, está atravesando hoy la Iglesia. Il diavolo, P.M., página 163. Me han dicho que en muchos artículos me he mostrado polémico respecto de ciertos teólogos, obispos y exorcistas. No se trata de polémica, se trata de echar luz sobre la verdad, porque la crisis no es solo doctrinal, sino sobre todo pastoral, es decir, que implica a los obispos, que no nombran exorcistas, y a los sacerdotes que ya no creen en el exorcismo. No pretendo generalizar, pero hoy el demonio se muestra activísimo en dar tormento a las personas, y cuando éstas buscan un exorcista, se encuentran ante el habitual cartel, trabajos en curso. Empiezo por los teólogos. Cito a Luigi Sartori, uno de los más conocidos y cotizados. Escribe: es probable que algunas curaciones realizadas por Jesús se refieran más a víctimas de enfermedades nerviosas que a verdaderos endemoniados. Esta insinuación es pésima y falsa. El Evangelio distingue siempre claramente entre curaciones de enfermedades y liberaciones del demonio, entre el poder que Jesús concede para expulsar a los demonios y el poder que concede para curar a los enfermos. Los evangelistas podrán no definir las enfermedades con el nombre técnico moderno, pero saben distinguir muy bien entre enfermedad y posesión diabólica. Quien no sabe hacer esta distinción es Luigi Sartori, no los evangelistas. Y ya hemos visto qué importancia fundamental tiene en la obra de Cristo la expulsión de los demonios. Cuando los 72 discípulos quisieron resumir los resultados de su ministerio, para el que Jesús les había mandado a predicar de 2 en 2, dijeron una sola cosa, llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y Jesús respondió: sí, pues yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 17 a 18. No nos sorprende que Sartori concluya su artículo afirmando: Jesús taumaturgo expresaba sobre todo la fuerza del amor, construía relaciones de mutua simpatía, por eso realizaba milagros, y no porque dispusiera de fuerzas sagradas y secretas de mago. Familia Cristiana, número 19, 10 de mayo de 1989. No, querido teólogo, Jesús no buscaba la simpatía y no poseía las fuerzas secretas de un mago. Tenía la omnipotencia de Dios y demostraba con sus obras que era Dios. Pero estos son sutilezas a las que ciertos teólogos modernos no prestan atención. Tomemos a otro teólogo, Luigi Lorenzetti, quien admite, favor que nos hace, que el creyente no puede excluir en absoluto la interpretación demoníaca de ciertos hechos, pero luego se apresura a añadir que es difícil, es más, imposible, asegurar con certeza tal presencia en el caso concreto. Si es imposible, las liberaciones realizadas por Cristo no deben creerse, ni las realizadas por los apóstoles. Es inútil el poder para expulsar a los demonios que Jesús dio a su Iglesia. Son inútiles las disposiciones eclesiásticas sobre los exorcismos y son inútiles los exorcistas. No, querido teólogo, es imposible para ti y para los teólogos como tú,
distinguir en los casos concretos si hay presencia del demonio o no, porque en este campo no tenéis ninguna experiencia. Por eso es muy cómodo concluir. En la mayoría de casos no nos equivocamos, si sustituimos la interpretación mágico-demoníaca de los hechos por la científico-natural. Famiglia Cristiana, número 39, 5 de octubre de 1988. Lo cual es como decir, creo en el demonio en teoría para no pasar por hereje, pero no creo en la práctica, porque en la práctica solo me fío de la ciencia natural. Si así piensan los teólogos de prestigio, ¿qué deben de pensar los simples sacerdotes? Constato cada día que no creen en los males demoníacos. A veces los meten en el mismo cajón desastre que los engaños y los enredos, de quien especula con la credulidad popular, para hacer dinerito con poco esfuerzo. Es ejemplar la figura de un párroco de Palermo, Salvatore Caione, popularizado por Famiglia Cristiana, número 6, 8 de febrero de 1989. Bajo la insignia del lema, los hechizos no existen, lo considera todo una patraña, y naturalmente pone en el mismo saco a hechiceros, cartománticos y exorcistas, no importa si han sido nombrados por el obispo conforme a las normas eclesiásticas, todos al mismo nivel. Que mucha gente se deja enredar, queda fuera de duda, pero desde luego no es mediante el error como se enseña la verdad. Son sutilezas que no captan ni el padre Salvatore Caione ni quien publica sus ideas sin darse cuenta de los burdos errores que contienen. Si se mezcla el error con la verdad, es lógico que luego haya poquísimos exorcistas y la gente acuda a magos, hechiceros y cartománticos, cuyo número crece desmesuradamente, y al creyente no le instruye nadie. Exorcicé a una monja, reducida a un pésimo estado por una posesión diabólica que desde hacía 10 años la hacía empeorar progresivamente. Llamé a su superiora general, y le dije que para llamar al médico, no hay que esperar a que uno esté moribundo, se le llama ante los primeros síntomas del mal. La superiora me respondió, tiene usted razón, pero estas cosas no nos las ha enseñado nunca ningún sacerdote. También me dijo cuántos eclesiásticos, por no hablar de médicos, habían visto ya a aquella monja, sin que nunca ninguno de ellos hubiese imaginado cuál podía ser la verdadera causa de sus males, resistentes a cualquier tratamiento. Es verdad que en mis artículos la he tomado también con algunos exorcistas. He dicho que se ha perdido la escuela, es decir, que ya no se da en las diócesis aquella sucesión por la cual el exorcista práctico instruía al nuevo exorcista. Así ocurre que hay exorcistas que ni siquiera conocen las cosas más elementales. La he tomado con Monseñor Giuseppe Ruata, canónigo de la catedral y coordinador de los exorcistas turineses. Franca Zambonini, enviada por el cardenal Ballestrero, le entrevistó para Famiglia Cristiana, 30 de marzo de 1988. Cuando alguien afirma que la posesión diabólica es limitada en el tiempo y dura pocas horas o pocos días, deja ver que carece de la más elemental experiencia. En efecto, poco después afirma que ninguna de las personas que se han dirigido a él ha advertido nunca signos tales para tener que recurrir a un exorcismo. Yo, en 9 años de trabajo agobiante, tanto que ahora me he visto obligado a aflojar el ritmo, he exorcizado a más de 30.000 personas. Tengo anotados los nombres de los poseídos. Hasta ahora, 93, y todos han permanecido en semejante estado durante decenas de años. Hay personas que reciben bendiciones durante 10, 15 años e incluso más, y aún no han quedado liberadas. También he criticado duramente a Monseñor Giuseppe Vignini, penitenciario de la Catedral de Florencia y exorcista, por 4 artículos publicados en Toscana Oggi, octubre y noviembre de 1988, enero de 1989. Cuando un exorcista escribe que la magia, las misas negras, los hechizos, etc., son artificios inocuos y fruto de fantasías sugestionadas, cuando afirma que el exorcismo no es un sacramento sino una simple invocación, ignorando que es un sacramental, cuando concluye sus disparates afirmando que, en la práctica, nunca se debe hacer exorcismos, es como para decirle, con todo el respeto posible, hijito mío, o te informas o cambias de oficio. Conozco a algunos exorcistas que ni siquiera poseen el ritual, no conocen ni las normas que hay que seguir ni las oraciones que hay que rezar, solo disponen del exorcismo de León XIII, en una traducción italiana ni buena ni completa, y se limitan a rezar eso. En la prensa mundial tuvo gran resonancia el caso de Anneliese Michel,
de Klingenberg, Alemania, una muchacha de 24 años, muerta en el verano de 1976, a consecuencia de una larga serie de exorcismos. La noticia llamó mucho la atención, porque los dos sacerdotes que administraron los exorcismos fueron denunciados y sometidos a procedimiento penal. Los datos que entonces aparecieron en los periódicos y en otras publicaciones, como el libro de Casper y Lehmann, Diaboli, Demoni, Possessione, Queriniana, 1983, hacían sospechar que los dos sacerdotes habían creído con demasiada facilidad que estaban ante un caso de posesión diabólica. También parecía que los exorcistas, aunque siempre actuaron en presencia y con el consentimiento de los padres de la muchacha, se habían dejado guiar por lo que la misma muchacha indicaba como útil para su liberación. A continuación se publicó un libro en el que se estudiaban los hechos en profundidad, Anneliese Michel, de Caspar Bullinge 1983. En dicho estudio, en resumen, se disculpaba completamente a los dos exorcistas. Se demostraba que tanto la actuación del obispo que había autorizado los exorcismos como la de los dos sacerdotes había sido seria, y se precisaban las causas de la muerte de la muchacha, independientes del sacramental administrado. En todo caso, el episodio contribuyó a desalentar a los sacerdotes de aceptar el cargo de exorcistas. Pasemos, finalmente, a los obispos. Es verdad que la he tomado también con ellos, porque los estimo y deseo su salvación. El derecho canónico no contempla el delito de omisión de los deberes del cargo, pero la página dedicada al juicio universal, tal como la reproduce el capítulo 25 de San Mateo, nos presenta la gravedad incurable del pecado de omisión. Todavía tengo en mente la desafortunada intervención de un conocido arzobispo, el 25 de noviembre de 1988, en un popularísimo programa de televisión, conducido por Zaboli. Parecía que se jactaba de no haber hecho nunca exorcismos y de no haber nombrado nunca exorcistas. Por suerte, estaba presente el diputado Formigoni, de Comunión y Liberación, para ilustrar el punto de vista cristiano. Luego anoté toda una serie de respuestas de obispos que, sin querer generalizar, no honran al episcopado italiano. Me han sido comunicadas por personas procedentes de todas partes de Italia, a las cuales yo les había pedido que se dirigieran a su obispo antes de concederles yo una cita. He aquí las respuestas más frecuentes. Yo, por principio, no nombro exorcistas. Yo solo creo en la parapsicología, pero vosotros aún creéis en estas cosas. No he encontrado ningún sacerdote dispuesto a aceptar este encargo. Buscad en otra parte. No nombro exorcistas y no hago exorcismos porque tengo miedo. Si el demonio se vuelve en contra de mí, ¿qué hago? Me gustaría saber quién os ha metido en la cabeza estas estupideces. Podría continuar. Detrás de cada respuesta hay un gran sufrimiento por parte de quien la recibe. No sé si existe el mismo sufrimiento en quien la da. En la mayoría de los casos, se trataba de personas que advertían al obispo que habían recibido bendiciones del padre Cándido, y que había sido él quien les había dicho que necesitaban más bendiciones, por lo cual, en la práctica, el diagnóstico del mal ya había sido emitido por un exorcista muy competente y conocido. Desde luego no pretendo generalizar. Si soy exorcista, lo debo a la sensibilidad y a la iniciativa del cardenal Poletti. Creo que cada exorcista debe de sentir el mismo reconocimiento hacia su obispo. Pero la escasez de exorcistas denota claramente una falta de interés en este sector. Si luego paso a hablar de otros países europeos, la situación se presenta peor que en Italia. He exorcizado a personas llegadas de Alemania, Austria, Francia, Suiza, Inglaterra y España. Todas vinieron expresamente, atraídas por la fama del padre Cándido y luego se conformaron con su discípulo, pero también todas ellas eran personas que afirmaban no haber encontrado un exorcista en su país. Un profesional suizo me aseguraba que había telefoneado a todos los obispos católicos, y que de todos había recibido una respuesta negativa. No quiero decir que en esos países no haya exorcistas, pero indudablemente es difícil localizarlos. Venir a Roma expresamente para un exorcismo no es una diversión. Insisto, en el extranjero la situación es peor que en Italia. Doy un ejemplo significativo de ello. Mis colegas de Estados Unidos quisieron traducir el libro de Balducci, Il Diavolo. Para poder obtener el imprimatur fueron obligados por el revisor diocesano a eliminar los casos en que se hablaba de posesión diabólica.
Nótese la incoherencia de esta disposición. Además de tratarse de hechos históricos documentados, se abordaba la aplicación práctica de los principios expuestos en el libro. Es el error habitual. No se niega la presencia del demonio en abstracto para no pasar por herejes, pero se la niega decididamente en cualquier caso concreto. No ocurre igual en ciertas confesiones protestantes. También en Roma hay algunas que se toman muy en serio el problema, que estudian los casos y que, cuando con su discernimiento llegan a descubrir la presencia del maligno, exorcizan con una eficacia que a veces se me ha hecho palpable. Está claro que todos los que creen en Cristo, y no solo los católicos, tienen el poder de expulsar a los demonios en su nombre. No debemos tener celos de ellos, sino mirar el Evangelio. Cuando Juan le dijo a Jesús, «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido porque no es de los nuestros». El Señor reprendió a los apóstoles, Marcos 9, 38 a 40. Este es el descubrimiento que hicieron los miembros de la Renovación y que les puso en el camino de las plegarias de liberación. Plegarias que están reguladas con criterios precisos, pero que son muy eficaces. Precisamente para regular estas oraciones el cardenal Suenens escribió un libro, Rinnovamento e Potenza delle Tenebre, Edizioni Paoline, 1982, con presentación del cardenal Ratzinger. El cardenal Suenens escribe lo siguiente: inicialmente, muchos católicos ligados a la Renovación descubrieron la práctica de la liberación entre los cristianos de otras tradiciones, pertenecientes, en general, a los ambientes de los pentecostales, y los libros que leyeron, o aún leen, proceden en gran parte de estos ambientes. Entre ellos se encuentra una exorbitante literatura sobre el diablo y sus acólitos, sobre su estrategia y sus medios de actuación, y así sucesivamente. En la Iglesia católica, este campo ha quedado en gran parte inculto, y nuestra pastoral específica no ha proporcionado directrices adecuadas a nuestro tiempo. Es una queja en la cual nos detendremos en el próximo capítulo, pero es bueno aprender de quien mejor sigue el Evangelio. También en este punto, como en el estudio y divulgación de la Biblia, nosotros los católicos nos hemos quedado muy atrás respecto de ciertas confesiones protestantes. No me canso de repetirlo. El racionalismo y el materialismo han contaminado a una parte de los teólogos con profunda influencia sobre obispos y sacerdotes, y quien paga las consecuencias es el pueblo de Dios. En Italia, solo conozco a un obispo exorcista, el africano Monseñor Milingo, combatido de todas las maneras, y sé, como mínimo, de 2 exorcismos realizados por el Papa. Conozco pocos casos más. Me alegrará que me lo señalen. Concluyo afirmando que uno de los objetivos que me he fijado con este libro es el de contribuir a que en la Iglesia católica se restablezca la pastoral exorcística. Es un mandato concreto del Señor, y una laguna imperdonable que no se ha observado. El pensamiento de San Ireneo. Para instrucción de los teólogos modernos, reproducimos el pensamiento de uno de los teólogos más antiguos, San Ireneo. Lo transcribimos de la revista Il Segno del Soprannaturale, septiembre de 1989, que encubren a un gran estudioso. Ireneo, nacido en torno al año 140 en Asia Menor, obispo de Lyon, fue el fundador de la Iglesia en la Galia, Francia. Murió en torno al 202, quizá mártir. Su obra fundamental es su libro Adversus a Hereses, contra los herejes, en el que rechaza en bloque las tesis de los herejes gnósticos que describían el mundo como generado por un creador malvado. El verdadero creador es el Logos, es decir, el verbo del Dios bueno. Los ángeles son parte del cosmos creado por Dios, y el diablo, como los demás ángeles, es también un ángel creado bueno, criatura inherente y eternamente inferior y subordinada a Dios. Pero cometió apostasía, y por tanto, fue arrojado del cielo. Por eso Satanás es el apóstata por antonomasia, y también el engañador del universo, que quiere engañar nuestras mentes, ofuscar nuestros corazones y tratar de persuadirnos de adorarlo a Él, en vez de al verdadero Dios. Pero sus poderes sobre nosotros son limitados, porque no es más que un usurpador de la autoridad, que legítima y fundamentalmente pertenece a Dios, y no puede obligar a pecar. Ireneo afirma que Satanás perdió la gracia angélica porque sintió envidia de Dios, deseando ser adorado como Él, y sintió también envidia del hombre, como imagen creada a semejanza de Dios. Nosotros somos el objeto de su envidia. Por eso,
entró en el Edén con el corazón corrompido por el deseo de llevar a la ruina a nuestros progenitores. Ireneo es el primer teólogo cristiano que elabora y desarrolla, consiguientemente, una teología del pecado original. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso para que vivieran felices, en estrecha relación con él. Pero Satanás, conociendo su debilidad, entró en el jardín, y asumiendo el aspecto de una serpiente, los tentó. La maldad de Satanás habría podido quedar sin efecto si Dios no hubiese concedido a la humanidad la libertad de elegir entre el bien y el mal. Satanás no obligó al primer hombre y a la primera mujer a pecar. Lo eligieron libremente ellos, porque Dios los creó precisamente concediéndoles el máximo don, el libre albedrío. Satanás es el único pero también el verdadero y tenaz tentador, porque envidia el estado original de los progenitores. Por eso, todos los seres humanos participamos del pecado de Adán y Eva. En aquel momento, nos convertimos en esclavos del demonio, y peor aún, impotentes para liberarnos de él, desprovistos de nuestra libre elección. Sujetos a Satanás, hemos distorsionado la imagen y semejanza divina, condenándonos así a muerte. Se infringió la felicidad del Edén. Dado que dimos la espalda a Dios por nuestra libre voluntad, nos pusimos en manos de Satanás. Por lo tanto, es justo que Satanás nos haya tenido en su poder hasta que fuimos redimidos. Desde el punto de vista de la justicia, en sentido estricto, Dios habría podido dejarnos en manos de Satanás para siempre, pero su misericordia le hizo enviarnos a su Hijo para salvarnos. La obra salvadora de Cristo comienza con las tentaciones de Satanás contra el segundo Adán, a modo de recapitulación de la tentación del primer Adán. Pero esta vez el diablo fracasa y resulta irreparablemente derrotado por Cristo. La tradición cristiana ofrece tres interpretaciones principales sobre la obra salvadora de la pasión de Cristo. La primera interpretación quiere que la naturaleza humana haya sido santificada, ennoblecida, transformada y salvada por Cristo al hacerse hombre. La segunda, Cristo fue un sacrificio, ofrecido a Dios para reconciliarlo con el hombre. La tercera, la teoría de la redención, de la que Ireneo fue el primer y decidido partidario, se funda en las siguientes bases. Puesto que Satanás tenía legítimamente aprisionada a la raza humana, Dios se ofreció para rescatar consigo mismo nuestra libertad. El precio solo podía pagarlo Él. Solo Dios podía someterse libremente. A nadie más le habría sido posible una elección libre, porque el pecado original nos había privado a todos de nuestra libertad. Dios Padre nos entregó a su Hijo, Jesús, para liberarnos a nosotros, rehenes del demonio. Los sufrimientos de Cristo detuvieron al diablo, liberándonos de la muerte y la condenación. La teoría del sacrificio, la principal teoría alternativa de los tiempos de Ireneo, sostenía que Cristo, hombre y Dios a la vez, había asumido en sí mismo todos los pecados de la humanidad, y entregándose la muerte por su libre voluntad, había ofrecido a Dios una recompensa adecuada. La teoría del rescate, por más que sea expresada a veces de un modo rústico, reflejaba el énfasis que los padres apostólicos ponían en la batalla cósmica entre Cristo y Satanás, y en conjunto respondía bastante bien a los moderados supuestos dualistas del cristianismo de los orígenes. Ireneo concibe a Cristo como el segundo Adán, que rompió las cadenas de la muerte que nos había impuesto la debilidad del primer Adán. El concepto de recapitulación, Cristo, el segundo hombre, anula el daño hecho por el primer hombre, estaba en el centro de la cristología de Ireneo. Satanás, aunque derrotado por Cristo, no deja de obstaculizar la salvación con todas sus energías. Alienta el paganismo, la idolatría, la brujería, la impiedad y especialmente la herejía y la apostasía. Los herejes y los cismáticos, que no siguen a la verdadera Iglesia de Cristo, son miembros del ejército de Satanás, son sus agentes en la guerra cósmica contra Cristo. Ireneo sostiene que Cristo es la defensa de los cristianos contra el diablo. El diablo huye cuando se rezan las oraciones cristianas y se pronuncia el nombre de Cristo. Sin embargo, la batalla no ha concluido en absoluto, porque los demonios seguirán poniendo a prueba a los bautizados, con el permiso del Creador, ya sea para castigarles por sus pecados, ya sea para mejor purificarles, ya sea para adiestrarles en la caridad fraterna, de mutuo sustento en las necesidades espirituales, con el recíproco consuelo y tolerancia, pero sobre todo para mantenerles siempre vigilantes y fuertes en la fe.
Un documento vaticano sobre la demonología. No se crea que soy el único que se ha dado cuenta de las tonterías formuladas por ciertos teólogos. Parece que muchos de ellos han asumido como a un nuevo padre de la Iglesia a Rudolf Bultmann, que, entre otras cosas, ha escrito: no es posible servirse de la luz eléctrica y de la radio, o recurrir en caso de enfermedad a los modernos descubrimientos médicos y clínicos, y al mismo tiempo creer en el mundo de los espíritus y los milagros que nos propone el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento en Mitología, Queriniana, 1969, página 110. Asumir el progreso técnico como prueba indiscutible de que la palabra de Dios queda sustituida no es más que un disparate. Pero muchos teólogos y biblistas creen que no están al día si no siguen esas directrices. En el citado libro de Lehmann aparece una interesante estadística sobre los teólogos católicos. 2/3 de ellos aceptan en teoría los datos tradicionales sobre el demonio, pero los rechazan cuando son aplicados en la práctica pastoral, es decir, no quieren oponerse frontalmente a la Iglesia, pero en la práctica no aceptan sus enseñanzas. También, resulta interesante otra observación estadística. Los teólogos católicos demuestran un conocimiento demasiado superficial de la posesión diabólica y los exorcismos. Es lo que yo he dicho. Plenamente consciente de esta situación, la Congregación para la Doctrina de la Fe encargó a un experto estudiar el asunto y promulgó un documento que fue publicado en l'Osservatore Romano, el 26 de junio de 1975 con el título Fe cristiana y demonología. Ese estudio fue luego incluido entre los documentos oficiales de la Santa Sede, Enchiridion Vaticanum, volumen 5, número 38. Reproducimos algunos pasajes del mismo. Su principal objetivo es instruir a los fieles, y particularmente a los teólogos estrambóticos que soslayan la existencia de Satanás en sus estudios y enseñanzas, mientras que Cristo bajó del cielo y se encarnó para destruir la obra del demonio. Primera carta de Juan, 3, 5. Eliminando la existencia del demonio, anulamos la redención. Quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio. En el correr de los siglos la Iglesia siempre ha reprobado las diversas formas de superstición, la preocupación obsesiva por Satanás y los demonios, así como los diferentes tipos de culto y de morboso apego a estos espíritus. Por eso sería injusto afirmar que el cristianismo, olvidado del señorío universal de Cristo, haya hecho de Satanás el tema preferido de su predicación, transformando la buena nueva del Señor resucitado en un mensaje de terror. Pero en realidad, sería un error funesto comportarse como si, considerando la historia ya resuelta, la redención hubiera surtido todos sus efectos. De modo que ya no sea necesario comprometerse en la lucha de la que hablan el Nuevo Testamento y los maestros de la vida espiritual. Pero más a menudo esta existencia de Satanás es abiertamente puesta en duda. Algunos críticos, estimando que pueden identificar la posición propia de Jesús, pretenden que ninguna palabra suya garantizaría la realidad del mundo demoníaco, mientras que la afirmación de su existencia reflejaría más bien, allí donde se formula, las ideas de escritos judaicos, o bien dependería de tradiciones neotestamentarias y no de Cristo. Puesto que tal afirmación no formaría parte del mensaje evangélico central, hoy ya no comprometería nuestra fe y seríamos libres de abandonarla. Otros, más objetivos y más radicales, aceptan las aseveraciones de las Sagradas Escrituras sobre los demonios en su sentido obvio, pero inmediatamente añaden que, en el mundo de hoy, no serían aceptables ni siquiera para los cristianos. También ellos, por lo tanto, las eliminan. Para algunos, finalmente, la idea de Satanás, cualquiera que sea su origen, ya no tendría importancia, y al demorarse en justificarla, nuestra enseñanza perdería crédito y haría sombra al razonamiento sobre Dios, que es el único que merece nuestro interés. Para unos y otros, para terminar, los nombres de Satanás y del diablo no serían más que personificaciones míticas y funcionales, cuyo significado sería solamente el de subrayar dramáticamente el influjo del mal y el pecado sobre la humanidad. Puro lenguaje, por tanto, que nuestra época debería descifrar, para encontrar un modo distinto de inculcar a los cristianos el deber de luchar contra todas las fuerzas del mal en el mundo. Estas tomas de posición, reiteradas, en las que se hace alarde de erudición y son difundidas por revistas y por ciertos diccionarios teológicos, no pueden dejar de turbar los espíritus. Los fieles,
habituados a tomar en serio las advertencias de Cristo y de los escritos apostólicos, tienen la impresión de que razonamientos de esa clase pretenden imprimir, en este campo, una inflexión sobre la opinión pública. Y aquellos que poseen algún conocimiento de las ciencias bíblicas y religiosas, se preguntan a dónde llevará el proceso de desmitificación emprendido en nombre de una cierta hermenéutica. También las principales curaciones de poseídos fueron realizadas por Cristo en momentos que resultaban decisivos en los episodios de su ministerio. Sus exorcismos planteaban y orientaban el problema de su misión y su persona, como lo demuestran de manera suficiente las reacciones que suscitaron. Sin poner nunca a Satanás en el centro de su evangelio, Jesús habló de él, si bien solo en momentos evidentemente cruciales y con declaraciones importantes. Ante todo dio comienzo a su ministerio público aceptando que había sido tentado por el diablo en el desierto. El relato de Marcos es tan decisivo precisamente por su sobriedad, como el de Mateo y Lucas. Él nos puso en guardia contra ese adversario en el Sermón de la Montaña y en la plegaria que enseñó a los suyos, el Padre Nuestro, como admiten hoy muchos exégetas, apoyándose en el testimonio de numerosas liturgias. El Apocalipsis es, sobre todo, el grandioso fresco en que resplandece la potencia de Cristo, resucitado en los testimonios de su Evangelio. El Apocalipsis proclama el triunfo del Cordero sacrificado, pero nos engañaríamos por completo sobre la naturaleza de dicha victoria, si no se viera en ella el término de una larga lucha en la que intervienen, mediante las potencias humanas que disputan, Jesús, Satanás y sus ángeles, distintos los unos de los otros, pero también agentes históricos suyos. En efecto, es el Apocalipsis el que, subrayando el enigma de los distintos nombres y símbolos de Satanás contenidos en las Sagradas Escrituras, desenmascara definitivamente su identidad. Su acción se desarrolla a lo largo de todos los siglos de la historia humana, bajo los ojos de Dios. Evidentemente, la mayoría de los santos padres, que abandonaron con Orígenes la idea de un pecado carnal de los ángeles caídos, vieron en su orgullo, es decir, en el deseo de elevarse por encima de su condición, de afirmar su independencia, de querer creerse Dios, el detonante de su caída. Pero, junto con este orgullo, muchos subrayaron también su maldad en relación con el hombre. Según San Ireneo, la apostasía del diablo comenzó cuando sintió celos de la creación del hombre, y trató de que se rebelara contra su autor. Según Tertuliano, Satanás, para oponerse al plan del Señor, plagió en los misterios paganos los sacramentos instituidos por Cristo. En la enseñanza patrística resonaron, pues, de manera esencialmente fiel, la doctrina y las orientaciones del Nuevo Testamento.